En 1520, los españoles enfrentarían la batalla más difícil contra un imperio que se extendía hasta los alrededores de Guatemala. Tlaxcaltecas y toltecas se unieron a Hernán Cortés para enfrentar al poderoso ejército azteca de Moctezuma. La historia llama a este suceso la Guerra de Otumba. Unos querían expandir su territorio, otros veían a los españoles como libertadores, y el imperio azteca buscaba defender lo que por derecho había ganado. Esa batalla cambió el rumbo de la historia prehispánica, poniendo fin a una era y daría el comienzo de otra. ¿Te gustaría saber más sobre este suceso? Quédate aquí en Historia para Todos. Los españoles se asentaron en América, pero no de lleno. Fundaron ciudades como Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico. Pero al intentar adentrarse al nuevo territorio, había noticias de un imperio perfectamente organizado dentro de lo que hoy es México. El primer contacto de un imperio como tal fue en Yucatán. Pidieron a Diego de Velázquez Cuéllar, gobernador de Cuba, preparar una expedición para saber cómo estaba todo en esa área. En febrero de 1519 se envían 11 barcos con nada más y nada menos que 400 soldados a tierras mexicanas. Por otro lado, el imperio azteca dominaba toda América Central, también llamados mexicas. La ciudad principal de este imperio se llamaba Tenochtitlan o Tenochtitlán, en honor al dios Tenoch, nombre del caudillo que los llevó a esa tierra prometida. Cuando Hernán Cortés pisó tierra mexicana, hizo contacto con los tarascos del actual Michoacán y los tlaxcaltecas de lo que hoy es Tlaxcala. Estos pueblos eran enemigos del imperio y serían valiosos aliados a los ojos de Hernán Cortés. Claro, la promesa de este soldado era liberar a los pueblos indígenas, y esa promesa también llegaría a los oídos de los totonacas, y así todos juntos se prepararon para vencer al imperio. En total eran 400 españoles más 6,000 aliados, un número bastante impresionante. Cortés avanzó hacia Cholula, la ciudad sagrada del dios Quetzalcóatl, y con violencia tomaron ese lugar. Los que pudieron escapar advirtieron al mismo Moctezuma, llamado también Tlatoani, sobre las intenciones de los desconocidos. Aquí es donde se tiene que hacer un paréntesis, ya que hay dos historias, y usted que está viendo este video juzgará cuál es la que tuvo el papel decisivo en la historia. La primera nos dice que, al saber Moctezuma sobre este acontecimiento, pensó que estos hombres eran descendientes divinos de Quetzalcóatl que venían a reclamar sus dominios, y el Tlatoani, para calmar su cólera, les envió obsequios. La segunda historia nos dice que Tlatoani sabía que no eran dioses y lo único que buscaban eran riquezas, y les envió un botín para que se fueran. A final de cuentas, usted decide qué historia se apega más a la realidad sobre este acontecimiento. Los españoles, al recibir tan preciada ofrenda de parte de Moctezuma, quedaron asombrados, pero la avaricia no tiene límites. Cortés convenció a su ejército de que esto era solo una pequeña parte de lo que realmente existía en el centro del imperio, así que en vez de retirarse, decidió buscar esas riquezas y avanzar. El 8 de noviembre de 1519, por fin llegaron a la capital del imperio. Fueron recibidos pacíficamente por Moctezuma, y este agasajó a sus convidados, y este gobernante se sometió a la autoridad de Carlos V, que no conocía, pero lo aceptaba. Cortés, como todo un desconfiado, decidió atrincherar el lugar donde fueron alojados Axayácatl, reforzando los puestos de guardia, y tomó como rehén al propio gobernante
Moctezuma. Por el lado de Cuba llegaron los chismes, las noticias de que Hernán Cortés le estaba saliendo todo muy bien, y el gobernador Diego de Velázquez, temeroso de que el soldado español actuara por su cuenta, envía otra nueva expedición, pero para estar bien seguro de que todo saldría bien, manda a su sobrino Pánfilo de Narváez para someterlo. Pero como dije, la avaricia no tiene límites. Cortés sale al encuentro de Pánfilo, le explica todo lo que ganarían si se unen a la causa de Cortés, y pues Pánfilo acepta el trato. Mientras tanto, Pedro de Alvarado se quedó en la capital del Imperio Mexica para tener todo controlado, y por su cuenta mandó matar a más de 600 aztecas, los cuales, caben decir, eran de la nobleza, en honor al dios de la guerra. La justificación era clara: evitar los sacrificios humanos y así castigar el salvajismo del imperio a los ojos de los españoles. Esto hizo que Cuitláhuac comandara una rebelión en contra de los mismos españoles. Cortés llega a la capital y encuentra que su ejército está sitiado, y como pudo habló con el tlatoani Moctezuma para que calmara esta rebelión. El pueblo respondió al líder azteca con piedras y palos, y la historia nos dice que una piedra le alcanzó y murió. Otra versión nos dice que fue asesinado a puñaladas por los españoles. En pocas palabras, la diplomacia falló, y ustedes tomarán la decisión de cuál de estas dos historias es la más acertada a la realidad. Continuamos. Al parecer, los españoles terminarían siendo capturados por el hermano de Moctezuma, Cuitláhuac. Cortés huyó en una noche lluviosa el 30 de junio de 1520. También se le conoce como la Noche Triste. Los españoles emprendieron la retirada arrojándose al agua por los puentes de madera que existían. El chiste era salvarse a como dé lugar. Esa batalla le hizo perder a cientos de hombres a Cortés y mucho más de sus propios aliados de él. 2 semanas después, los españoles estuvieron huyendo del enfurecido imperio azteca y llegaron con los tlaxcaltecas. Ahí fueron bien recibidos por sus aliados, y en unas horas empezaron a llegar más refuerzos y aliados. Pero los aztecas no darían tregua esta vez, y los españoles se preparaban para una batalla sin precedente en la historia. El 14 de julio de 1520 se enfrentaron los aliados de los españoles y el mismo Cortés contra el imperio azteca. ¿En qué lugar? En Otumba. Los tambores y caracolas del imperio azteca cimbraban el lugar. Los españoles y aliados hicieron una línea de defensa. Era la batalla decisiva, y Cortés no pensaba perderla. Los largos picos de los soldados españoles y la caballería española, aunque no fuera mucha, daba ventaja al invasor. También tenía de ventaja la armadura, al contrario de los aztecas, lo cual era meramente simbólica. Al encontrarse frente a frente, Cortés mandó iniciar el ataque con la caballería, lo cual hirió de manera grave a los aztecas. Por su parte, los mexicas atacaban con flechas que en poco podían hacer daño a los españoles. Ante el descontento azteca por no saber cómo detener a los invasores, Cortés usó al resto de sus soldados y aliados a pelear mano a mano. La desventaja era el cansancio de los españoles. No sabía Cortés cuánto resistirían el combate, y al parecer los españoles estaban a punto de perecer. El general Tepuztlato, que estaba al mando del ejército azteca, se convertiría en el vencedor, pero Cortés arremetería contra él acompañado de 5 hombres, y Juan de Salamanca asesina a este general azteca. Le arranca su estandarte, y esto provocó la huida del ejército azteca, y la persecución no se hizo esperar. La victoria en el Valle de Otumba fue para Hernán Cortés. Este triunfo dio como resultado que los pueblos sometidos por los aztecas visitarían a Cortés porque lo veían como un libertador. Poco a poco el ejército español se hizo mayor, y así podrían avanzar nuevamente a la ciudad para conquistarla y someterla. Cuitláhuac desafortunadamente muere de viruela, enfermedad traída por los españoles, y Cuauhtémoc asume el papel de defender de lo que quedaba del imperio, y tratando de hacer un llamado a los aliados que aún le quedaban, unos decidieron mantenerse neutrales, otros se pasaron al bando de Cortés dejando solo al imperio. Pronto llegaría otra tropa enviada por Diego de Velázquez,
y estas tropas, al no saber lo que pasaba, pensaban arrestar a Cortés, pero al ver el acontecimiento de conquista, se sumaron a las filas del líder. Se le envió un ultimátum a Cuauhtémoc para que se rindiera, y este rechazó la oferta, y a solo 10 meses de distancia de la batalla de Otumba, el 10 de mayo de 1521, Cortés llega nuevamente a la gran ciudad de Tenochtitlan. La resistencia fue mucha, duraron 93 días. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, cayó la ciudad. Al terminar este suceso, el territorio quedaba bajo la tutela del rey y su nombre sería llamado la Nueva España. Para algunos, la batalla de Otumba solo fue eso, una batalla más. Para otros, fue el inicio de la conquista definitiva del Imperio Azteca. Lo cierto es que los aliados de los españoles no disfrutaron de la libertad como se les había prometido. Tampoco fueron esclavos en el papel, pero la realidad fue otra. Otros dicen que si los mexicas hubieran vencido a los españoles, solo retrasarían unos años lo inevitable. A final de cuentas, la última opinión la tiene usted. Si el video te gustó, nos agradaría mucho que nos regalaras pulgar arriba y lo compartieras con tus amigos o amigas. Déjanos tu comentario o aportación del tema en la caja de descripción. Dale clic a la campanita para que te enteres de nuevos trabajos. Esto fue Historia para Todos.